Petersen, Augusto Chacón y Alejandro Sierra. Regresamos y ya tenemos en la línea al doctor Fernando Petersen, secretario de Salud del Gobierno del Estado. Vámonos directamente al rollo de... Menos bla 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 y más realidad. El rollo de... Fernando Petersen, secretario de Salud, ¿cómo estás, Fernando? Buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Oye, pues muy bien, gracias, con el gusto de tenerte en el programa nuevamente. ¿Cuál es tu evaluación? ¿En qué momento estamos en materia de la epidemia por COVID, esta famosa tercera ola? Bueno, es importante decir que sin duda ha sido un ascenso muy rápido el número de contagios. Para poner nada más en perspectiva, para poder llegar a los 10,000 casos activos, nos tomó alrededor de 147 días de pandemia en la primera ola del mes de enero y febrero. Ahora, en esta segunda ola, nos tomó 21 días llegar a este nivel de 10,000 casos activos, lo cual habla de que la tasa de contagio ha sido muy rápida, o sea, ha habido un contagio muy rápido que nos ha llevado a una enorme cantidad de casos activos. De hecho, llegamos a superar el número de casos activos que teníamos en enero, pero ahora ya está empezando a estabilizarse un poquito. Entonces, eso es en cuanto a los casos activos. Sí vemos una diferencia de enfermedad de lo que vivimos en enero a lo que vivimos a hoy, porque, en primer lugar, el número de pacientes que se están hospitalizando ha ido cambiando. Así como en enero y febrero eran los adultos mayores, hoy día son personas que se encuentran entre los 30 y los 50 años de edad los que se están yendo al hospital. Y algo que es muy notable es que en enero y febrero pues realmente no teníamos vacunación como una parte importante de la estructura de salud para esta pandemia. Hoy día que tenemos prácticamente a todo el personal de salud y que tenemos también prácticamente a todo el personal de 60 años y más vacunado, pues obviamente la hospitalización en estos grupos de edad ha ido disminuyendo y a hoy se están hospitalizando gente más joven, es decir, el panorama ha cambiado. Sí, y tenemos un menor índice de personas muertas por infectados, sin embargo siguen siendo muchísimas las personas que se están muriendo por esta enfermedad. ¿Qué está recomendando? Porque hay como mucha contradicción, de repente sentimos entre lo que dice el gobierno del estado de que hay que volver a clase, tenemos que reiniciar clases, que no se puede parar la economía, y al mismo tiempo estamos viendo que los hospitales empiezan ya a estresarse por saturación y vemos, digamos, a personas de menor rango de edad, pero también muriendo en este caso, Fernando. ¿Qué recomienda la Secretaría de Salud? Bueno, lo que estamos haciendo, y hay que entender que no conocíamos nada al principio de la pandemia, lo que hicimos fue parar todos los hospitales prácticamente, ¿no?, para poder atender COVID. Es decir, dejamos de atender a muchas cosas por tener camas abiertas, ¿no?, esperando a que llegaran los pacientes con COVID. Y llegamos a tener hasta 2,000 y tantos pacientes hospitalizados y, por supuesto, camas desocupadas esperando pacientes COVID. Eso ya no se da el día de hoy, ¿no? Disminuimos la cantidad de camas destinadas a COVID, y lo que estamos haciendo es un ascenso gradual de actualizar el número de camas. Ya llegamos hasta 2,000 camas COVID, es decir, podemos llegar hasta allá. Sin embargo, hasta este momento tenemos 1,300 camas que están siendo utilizadas para pacientes COVID, y el resto, por supuesto, de las camas las estamos utilizando en pacientes que por supuesto tienen otras patologías. Es decir, necesitamos tener muy claro que el número de camas es finito, y entonces no podemos dejar de atender otras patologías, y por eso es que en esta ocasión no tenemos las 2,000 o 2,500 camas paradas esperando COVID, sino que estamos actualizando las camas de los hospitales de manera que podamos ir convirtiendo camas que vamos necesitando, porque esas camas representan dejar de atender otras patologías que también hay que ser muy claro, pues tienen ya un rezago, ¿no?, en la atención médica de estos pacientes.
Fernando, ¿qué tal? Buenos días, Augusto Chacón. Gracias por estar con nosotros y gracias dobles, porque yo sostengo que cuando en un asunto hay dos Peters en al mismo tiempo, la cosa tiene nivel. Sí. La cosa tiene nivel. Tiene nivel. De complejidad. No. Se vuelve peligroso, Fernando. Totalmente. Pero corriendo el riesgo, el gran debate ahorita es el regreso a clases. ¿Se ha hecho algo para formar o capacitar a los profesores respecto a lo que se tiene que hacer, la parte de didáctica, que puede ser los niños como difusores en sus familias, de esos cuidados que hay que tener? Hay un trabajo ya hecho con los profesores, porque además seguimos atenidos a protocolos que parece que ya no son útiles. Tendríamos que actualizar también esos protocolos. Sí, por supuesto que se han estado trabajando, ha habido de manera constante capacitación, tanto con el personal de los maestros del magisterio como con el personal administrativo de educación y todo, con la finalidad de que tengamos protocolos que vayan más encaminados. Hoy, por ejemplo, sabemos que la toma de temperaturas pues no tiene el valor que antes le dábamos, ¿no? Entonces, sí es importante decir que estamos tratando de ver ante la futura apertura que pudiera verse de las escuelas, ¿no? Como se ha hecho ya en todo el mundo. Obviamente, esto es un tema que no es exclusivo para nosotros. En todo el mundo hay estudiantes, en todo el mundo hay niños y en todo el mundo está abierto. Entonces, lo que necesitamos entender es que, por supuesto, el magisterio tiene que estar vacunado, que ya lo está, ¿no? Y la otra situación importante es el hecho de que tendremos que tener muy claramente las indicaciones de aulas con espacios abiertos, aulas con ventilación clara, que eso es lo que tiene que hacerse muy claro, y por supuesto tendremos una comunicación muy importante para hacer un estudio epidemiológico en todas las escuelas para la detección oportuna de los casos en casos de que se diera, ¿no? Entonces, realmente tendremos que tener más pruebas, tener que hacer mucho más estudio de campo epidemiológico, y creo que eso es un tema que en lo que estamos trabajando a fin de poder tratar de avanzar hacia esto que significa la apertura en las escuelas. Hoy el doctor Fauci en Estados Unidos habla exactamente del tema. Las clases empiezan en los Estados Unidos la próxima semana, y por supuesto este es un tema que tendremos que estar muy pendientes y trabajando de la mano con la Secretaría de Educación de manera muy puntual. Secretario, ¿qué tal? Alejandro Sierra, gracias por estar acá con nosotros. Oye, en los últimos días, yo en lo personal, he tenido noticias de amigos y conocidos que han fallecido por COVID, casi todos ellos no vacunados. ¿Qué le podría decir el secretario de Salud del Estado de Jalisco a todas aquellas personas que no se quieren vacunar? ¿Qué riesgos tiene esta vacuna? Hay muchos mitos en relación a ella, pero estamos viendo que lo mejor es vacunarse. Sin embargo, hay resistencia. ¿Qué les puedes decir a estas personas, Fernando? Bueno, yo lo primero y muchas gracias por la pregunta, Alejandro, yo creo que lo primero que tenemos que decir es que los números están ahí, son claros, y que creo que tenemos que, desde la perspectiva de salud, tener confianza en la ciencia. Hemos venido caminando de la mano de la academia, de la mano de la ciencia, y la ciencia hoy nos ofrece una alternativa que puede no ser perfecta, pero que es una gran alternativa, y se llama vacuna. Esta vacuna no solo funciona a nivel de mi protección personal, sino que es un tema de salud pública que nos ayudará a que, en la medida en que todos caminemos en la vacunación, estaremos protegidos como comunidad y podremos llegar en un momento dado a tener suficiente protección como para que el virus ya no esté variando tanto, ya no esté cambiando tanto y no se esté modificando y presentando nuevas caretas y nuevas facetas este virus. Entonces yo lo que les diría es que es un tema de solidaridad, es un tema de salud pública, pero además es un tema de apegarnos verdaderamente a la ciencia. Realmente estamos con muchos mitos, con muchas falsas noticias, con muchas cosas, pero creo que la ciencia en el mundo ha ido caminando hacia la vacunación. No es un tema de México, no es un tema de Jalisco, es un tema mundial. Estamos los miles de millones de seres humanos buscando una vacuna, y creo que si en México tenemos la oportunidad de vacunarnos, es un tema de responsabilidad
el que acudamos todos a ponernos la vacuna. Fernando, muchas gracias por estos minutos para así las cosas. Te mandamos un abrazo. Fuerte abrazo a los tres. Muchas gracias por la oportunidad de platicar con ustedes y con su público. Gracias. Fernando Peters, el secretario de Salud del Estado de Jalisco, con ese tema.